Gracias por seguir en sintonía de argumentos a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo, ahora recibimos a Enrique Ochoa Antich, político, escritor, fundador del Movimiento al Socialismo, nos acompaña esta tarde. Mire, se volteó a verse en la cámara porque hoy Tengo vino una con una camisa camisa de que una le regaló su sobrina. sobrina. Sí, señor. Me Bueno, obligó a ponerme la camisa. Tenía que venir con la camisa para el programa. bueno, le Así queda que muy bueno. bien, le da un aire Bueno, más está bien. jovial. Bueno, bienvenido nuevamente, Bueno, gracias gracias, por Rosa. aceptar la invitación. Muchas gracias. Argumentos y Gracias. saludos a su sobrina que la ha mencionado desde que Sí, que hombre. llegó de viaje. Bueno, que esto es inusual para mí, venir para un programa así tan informal, pero No, aquí lo recibimos siempre hay como una siempre primera con el vez. mismo cariño, ¿Cómo muy no? bien. Muchas gracias. Bueno, han sido los acontecimientos desde el fin de semana, noticia, la lucha anticorrupción, noticias de primera página y las reacciones no se han hecho esperar. Ayer el Parlamento Nacional, lo estábamos revisando en el bloque pasado con el diputado Jesús Santander, miembro pues, del partido de gobierno. Y ahora vamos a revisar desde su visión, que usted pues se ha dicho que no pertenece ni a un lado ni al otro, no va a hablar como un vocero opositor ni como un vocero de gobierno, sino con una visión de analista sobre los acontecimientos que se están desarrollando. Ahora, impacta mucho las cifras que se han mencionado del robo a PDVSA, del desfalco a la nación, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo, de crisis económica, maestros en las calles clamando por un salario justo, y no solo los maestros, son los hospitales que se encuentran sin medicinas, los estudios que son muy caros, los pensionados con un salario que no permite comprar siquiera una pastilla. Son muchas las situaciones que cada uno de los venezolanos conocemos muy bien, de lo que nos cuesta acceder a la canasta básica, a algún programa de salud, pagar la escuela de nuestros niños. Entonces, impacta, ¿no? De que personas que sirven, porque la política al final es para servir a la gente, para solucionar los problemas de la gente, se haya desvirtuado de tal forma que ocurren estos hechos que nos impactan y que duelen mucho. Sí. Bueno, fíjate, lo primero es que, como tú lo señalabas, y yo te lo decía fuera de cámara, intentar abordar el tema desde un punto de vista más institucional o ver el fenómeno que estamos padeciendo en Venezuela. Yo creo que efectivamente como nunca antes, yo vi vi Porque de la cerca. corrupción no es nueva, No, ni es claro, un fenómeno y vi solo de de cerca la Venezuela. corrupción en el pasado antes de que llegara Chávez al poder y sin lugar a dudas que era muy grave. Yo fui diputado Sí. 2 veces al Parlamento y me tocó investigar. Yo hice varias denuncias a los 3 ministros de la Defensa de Luis Herrera, a Blanca Ibáñez, hice una denuncia sobre negocios Sí. de su familia en el Centro Simón Bolívar. Esas son investigaciones que cuando se hacen tienen que hacerse con mucha seriedad, con mucha profundidad. Incluso alguna vez hasta tuve que investigar a un compañero de mi propio partido, que al final fue, digamos, sancionado por el propio partido en ese momento. Después, bueno, se estuvo revisando el caso con más cuidado, pero esa digamos, profundidad del tema yo no lo puedo conocer porque no, digamos, no te No forma puedo... parte de ese equipo de No, y investigación no en los sé cuáles son momentos. los detalles. Ahora, Claro. evidentemente que desde el punto de vista político pareciera haber un consenso, tanto de un lugar, de un sector como del otro, y eso pareciera indicar que son ciertos todos estos hechos que se están presentando a la opinión pública y son sumamente graves, son funcionarios de muy diverso tipo, diputados, jueces, empresarios, funcionarios de PDVSA, etcétera. De modo que se demuestra que la corrupción se ha venido convirtiendo en un fenómeno estructural de la sociedad venezolana y del Estado venezolano. Lo primero que te digo es que yo creo que uno tiene que respaldar las acciones llevadas adelante. Yo no entiendo a cierta oposición que critica al gobierno porque no investiga la corrupción, pero cuando el gobierno entonces investiga la corrupción y sanciona a unos responsables, entonces empieza a buscarle 5 patas al gato y empieza a decir que hay unas segundas intenciones y que esto lo que es un ajuste de cuentas. Bueno, yo no sé si hay ajuste Algunos de hablan de cuentas o ajuste de no. cuentas, otros dicen Sí, hasta que se trata de un show con por fin eso. electoral. Sin Bueno, embargo, pues ahí vemos las detenciones, ¿no? exacto, el hecho concreto es que hay unos hechos de corrupción aparentemente y hay unos responsables que están siendo sancionados. Y ese hecho tiene que ser respaldado sin remilgos, es decir, por razones además patrióticas de todos los Claro. sectores políticos tienen que respaldar estas actuaciones. Ahora, lógicamente, uno primero tiene que pedir que se profundicen
porque todos sabemos que esto que no son 3.000 millones. Se hablaba en Cadivi de 28.000 millones de dólares. Claro, el total del monto. De las denuncias de las sobre manejos irregulares en Cadivi. 28.000 millones de dólares, creo que fue la cifra que se manejó en aquella oportunidad, de funcionarios del propio gobierno que denunciaron el hecho, y nunca se supo nada sobre esa denuncia. No se dijeron los nombres, cuáles eran las empresas, quién se cogió esos reales, cómo se los cogieron. De modo que esto es simplemente una parte muy pequeña de una gran corrupción que ha atrapado al Estado venezolano, y uno tiene que pedir que se profundice, no estar en contra de lo que se está haciendo, sino pedir que se profundice, pedir que se ensanche, respaldar las acciones que se están llevando adelante en primer lugar. Y después, en segundo lugar, me parece que hay un tema que es central, que yo creo que por ahí en algún tuit yo se lo decía a la gente del gobierno. El gobierno no puede pensar que va a combatir la corrupción a punta de operativos. O sea, hubo un momento, se investigaron unos hechos y se sanciona a unos responsables. Y después nos olvidamos del caso. Y después nos olvidamos del caso, o después viene otro. Y así ocurría, por cierto, en el puntofijismo. Un escándalo a veces tapaba a otro, y al final uno ya no sabía qué hacer porque venía un escándalo tras otro. Ahorita quizás no hay tantos escándalos porque a veces no se conocen, pero me parece que hay razones más profundas para entender cuál es la razón de la corrupción, que tiene que ver con el tema de la autonomía de los poderes públicos. Es decir, si en Venezuela usted designa un contralor que es camarada del partido y que el día antes de la designación renuncia al partido para cumplir con la letra de la Constitución, pero no con su espíritu. El espíritu de la Constitución es que el contralor tiene que ser una persona absolutamente independiente, que le dé autonomía a la Contraloría. Si es un camarada del partido, pues como usted comprenderá, será más difícil que investigue a los camaradas del partido que están cometiendo delitos. Por eso su propuesta va más allá de esta lucha contra la corrupción, sino de reinstitucionalizar, de reevaluar las instituciones en nuestro exactamente. país. Y vamos a hablar al regreso en sobre ese tema. Así es, en la próxima parte sobre las propuestas de Enrique Ochoa Antich. Nos vamos, al regreso seguiremos conversando, sus preguntas también importantes para nosotros, no se aparten.